Tu guitarra, Kevin. Te perdonamos. El Señor te perdona también. Así que también venimos delante. Ahora sí. También venimos delante del Señor, adorando al Señor cuando nos sentamos a escuchar su palabra. Así que oramos. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones y también que abras nuestro entendimiento y que tú, Señor, nos edifiques y que nos muestres, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros al estar adorándote mientras escuchamos tu palabra. Que podamos ser buena tierra, que podamos llevar fruto y que podamos ser como Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy continuamos, hemos empezado, ya tenemos casi desde el principio de año que comenzamos en el libro de Santiago y vamos en el capítulo 2 todavía. Pero no es porque vayamos tan lento, es porque nos reunimos cada 2 domingos. Así que eso nos lleva un poquito lentos. Pero el pasaje para esta tarde es en Santiago capítulo 2. Si ustedes pueden abrir sus Biblias en el capítulo 2 de Santiago. Yo creo que si no trajeron Biblias, hay varias Biblias que tenemos ahí atrás que están en inglés y en español. Pueden encontrarla ahí también. Pero el pasaje para esta tarde se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 2, y continuamos entonces en el versículo 8, y hoy vamos a seguir hasta el versículo 14. Y dice la palabra del Señor: si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así que hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y termina el versículo 13 diciendo: la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esta es la palabra del Señor. En 1939, una mujer llamada María Anderson era una de las grandes voces de su generación. Ella podía llenar auditorios. ¿Cómo se dice esa palabra? Auditorios, sí, así se dice. Ella podía conmover multitudes y cantar con una belleza extraordinaria. Pero cuando se intentó organizar un concierto para ella en Constitution Hall, en Washington, la respuesta fue negativa. No porque no podía cantar, no porque no tuviera talento, no porque la gente no quisiera escucharla. La razón era más oscura. Había una categoría humana en esa época puesta sobre ella antes de que ella abriera su boca. Y eso es lo terrible del favoritismo. No espera conocer a la persona, no escucha primero, no ama primero, decide antes, clasifica antes, pone una etiqueta antes.
Y el domingo pasado Santiago nos confrontó, la primera parte en los versículos del 1 al 8 nos confrontó con el favoritismo. Nos recordó que no podemos tener la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, y al mismo tiempo juzgar a las personas por las apariencias. ¿Se recuerdan de eso? Hace 2 domingos. Pero ahora Santiago va un poquito más profundo. Nos muestra que el favoritismo no es una pequeña debilidad ni es una costumbre inofensiva. El favoritismo revela algo serio del corazón. Por eso, antes de que nos muestre lo grave que es el favoritismo, Santiago nos lleva primero al estándar de Dios. Nos enseña cuál es el estándar por el que Dios mide a las personas. Entonces, la primera parte que miramos en estos versículos es que la fe que rechaza el favoritismo ama al prójimo. Y Santiago lo dice en el versículo 8: si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, la ley real es esta, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice: bien hacen si ustedes siguen esta ley. Y antes de decirnos qué está mal en este pasaje o qué es lo malo del favoritismo, él nos está recordando, Santiago nos dice lo que está bien. Antes de exponer el pecado, pone delante de nosotros el estándar de Dios. Y el estándar de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es una idea que se le ocurrió a Santiago. Eso viene desde Levíticos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, versículo 18, donde él dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, cuando el Señor estaba dando la ley. Y después Jesús puso esa misma ley al centro de la vida cristiana, al centro de la vida delante de Dios. Santiago llama entonces a este mandamiento la ley real. Yo había leído la Biblia, había leído Santiago, pero nunca me había puesto cómo Santiago está clasificando esta ley, la ley real. ¿Saben por qué? Porque lleva el peso del rey. No es una sugerencia para personas amables ni una regla social para que nos llevemos mejor. Santiago nos dice: esta es la ley del rey. Es la ley del reino de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 22 que el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Santiago no nos está dando una versión más suave de lo que es obedecer a Dios, obedecer al Rey. Nos está llevando al centro mismo del corazón de Dios, la ley del Rey. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos impresionamos, especialmente nosotros los latinos, nos impresionamos por las cosas equivocadas, por las cosas que miramos por afuera, por las cosas que se ven grandiosas, muy bonitas. A mí se me van a veces los ojos con los carros. Miro la plaquita que va en los carros y mi esposa sabe la plaquita que me llama la atención. Pero a veces también aquí entre nosotros los cristianos nos impresiona el conocimiento bíblico, la experiencia, los dones, la disciplina del hermano, la disciplina de la hermana, la manera de hablar, la apariencia de devoción. Incluso podemos pensar que las personas que suenan más profundas o que oran más largo son necesariamente las espirituales. Pero Santiago nos hace una pregunta mucho más sencilla y esa pregunta es: ¿amas a tu prójimo? Esa es la ley real. Y ahora sí, la ley real, la ley de verdad, pero también es la ley real del Rey. ¿Amas a tu prójimo?
La pregunta no es solo si pareces maduro, tan maduro que a veces nos estamos pudriendo. O si tenemos una buena imagen cristiana. La pregunta es, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? Pablo dice en Romanos 13:8, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahí es para que digamos, apaguemos y vámonos. Así lo puso Pablo. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Usted quiere cumplir la ley de Dios. Solo esa le da acceso a cumplir toda la ley. También Pablo dice en Romanos 10:13, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La fe verdadera no solo se ve en lo que nosotros sabemos, sino en cómo tratamos a quienes Dios nos pone delante de nosotros. Póngase esta semana y pregúntese, ¿cómo trató a los que Dios le puso enfrente esta semana? Solo esta semana, no nos vayamos tan lejos. Si nos vamos más lejos nos asustamos. Porque el amor bíblico no es superficial, no es simplemente ser educado ni sonreír a la gente mientras la mantenemos lejos de nuestro corazón, porque eso es lo que a veces nosotros hacemos. Sonreímos, pero las mantenemos alejadas. Hasta aquí llegas, tú no puedes pasar. Y no solo yo no sé si solo a mí me ha pasado eso. El amor bíblico es un compromiso real, práctico y formado por Dios para buscar el bien de la otra persona. Así es como Dios quiere que nosotros empecemos este conocimiento de lo que es el favoritismo. Primero conozcamos cómo ama Dios. ¿Cuál es el estándar de Dios? Y buscar el bienestar de la otra persona. El amor bíblico tiene verdad, humildad, paciencia, misericordia. Es una vida transformada por la gracia de Dios, que aprende a mirar al prójimo como a él mismo. Uno puede saber la temperatura de una casa con solo mirar el termostato. O sea, fíjate usted, ahí está helada la casa y uno mira ahí, está 10, y especialmente aquí en Canadá uno aprende a leer los termostatos porque lo tiene que aprender a leer. Pero el termostato no crea la temperatura. El termostato solo revela la temperatura. Y de la misma manera, la forma en que tratamos a las personas revela lo que realmente está pasando en el corazón. La manera en que usted y yo tratamos a los demás es el termostato que nos está diciendo cómo nosotros estamos tratando a los demás. Podemos decir palabras correctas sobre la gracia, sobre la unidad del evangelio, pero cuando falta amor al prójimo, el corazón ya está delatado. Ya se vio en el termostato. ¡Ah! Este está frío, 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 frío. Por eso Jesús, miren, contó la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan la parábola del buen samaritano? Un hombre quería reducir el mandamiento que Jesús le había dicho y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, ¿y quién es tu prójimo? Pues, no, yo sé la ley. La ley dice que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, mi mente, mi corazón, y que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿quién es mi prójimo?, le preguntó. En otras palabras, ¿a quién sí debo amar y a quién puedo dejar afuera?, le estaba preguntando a Jesús. ¿Quién es mi prójimo para que yo ame a ese, pero al que no es mi prójimo yo no lo voy a amar? Eso es lo que le estaba preguntando este hombre. Pero el amor, con esa parábola que Jesús le contó a este hombre,
del buen samaritano, el amor no pregunta primero quién sos para ayudar. Qué linda esa parábola. Porque dice que pasó un sacerdote, vio al hombre ahí tirado y no lo ayudó. Pasó un levita. Dice que vio al hombre ahí, tampoco le ayudó. Pero pasó uno que ese no preguntó. Ese ayudó, dice que lo subió en su animal, lo mandó a un hotel y le dijo todavía al hombre que estaba en el hotel, cuídalo. Y todos los gastos extras van por mi cuenta. Ese es un ejemplo práctico. El amor se acerca, el amor se detiene, el amor ve, el amor se compadece, el amor actúa, el amor no pregunta cuánto tenés, cuánto valés. El amor se da. Ese es el punto de Santiago. La verdadera fe no clasifica silenciosamente a las personas. No revela la bondad solo para los que son fáciles, solo para los que nos caen bien, solo para los conocidos, solo para los útiles o los impresionantes. La verdadera fe ama al prójimo y precisamente porque ama al prójimo no puede hacer las paces con el favoritismo. Ese es el estándar. Pero la segunda parte que miramos en este pasaje es que la fe que rechaza el favoritismo abandona la obediencia selectiva. Mire lo que dice el versículo 9 al 11 en Santiago capítulo 2. Y ahí se pone práctico Santiago, dice. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero si tú matas, te has convertido en transgresor de toda la ley. Lo que les está diciendo, si ustedes no han matado ni han cometido adulterio, pero están cometiendo favoritismo, entonces ustedes están infringiendo toda la ley. Y Santiago lo dice así, sin, como decimos en El Salvador, sin pelos en la lengua. No sé si ustedes han oído esa expresión. Él dice, si muestran favoritismo, están siendo, no es que estén siendo muy poco sensibles. No dice, están cometiendo un error social. Él dice, cometen pecado. Santiago no nos permite cambiarle el nombre, suavizarlo ni justificarlo. El favoritismo es pecado porque rompe la ley de Dios y resiste el corazón de Dios. Y luego Santiago dice algo más fuerte: quien guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto se hace culpable de todos. No es que algunos pecados sean iguales, todos los pecados son iguales, pero las consecuencias de algunos son más grandes que otros. Pero Santiago no está hablando de eso. Él está diciendo, Dios es el que da la ley. El que da la ley es uno solo, es Dios. Y cuando quebrantamos un mandamiento, quedamos expuestos como transgresores delante de ese Dios que dio la ley. Y Santiago usa el ejemplo del adulterio, del homicidio. No cometas adulterio. Dios dijo, no cometas adulterio, no mates. Ambos mandamientos vienen de Dios. Entonces obedecer no nos da permiso para quebrantar un mandamiento y no quebrantar el otro. La obediencia selectiva sigue siendo desobediencia. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Solo porque no cometiste ese pecado, pero estás cometiendo este. No es que por uno vos te salvás por el otro. Entonces aquí como que el texto comienza a ser un poquito incómodo porque el corazón nuestro
le encanta la obediencia selectiva. Obedecemos donde nos resulta natural. ¿Cómo es que este hermano comete lo mismo y lo mismo y lo mismo y nosotros le decimos no lo hagas, mi hermano? Sí, pero usted está criticando. Sí, pero usted está juzgando. Obedecemos donde otros puedan vernos a veces. Obedecemos donde nos hace sentirnos responsables o nos hace vernos más espirituales. Y a veces la fortaleza en una área de nuestra vida nos da permiso para ignorar otra. Podemos decir, pero yo oro, pero yo sirvo, pero yo cuido a mi familia, pero yo tomo en serio la iglesia. Y Santiago responde, sí, pero muéstrame, pero si muestras favoritismo, estás cometiendo pecado. Es como la lucecita esa que se enciende en el carro. En Latinoamérica nosotros la ignoramos. Se encendió la lucecita roja en el tablero del carro y nos está diciendo que hay algo que está mal debajo del carro, pero nosotros decimos sigue caminando, ahí está. Eso no quiere decir nada. Pero sí, esa es una alarma. No necesitamos que se enciendan todas las luces al mismo tiempo. Una sola luz es suficiente para decir, hay algo en tu vida que necesita atención. Y Santiago nos presenta un ejemplo claro. El favoritismo es algo que en la iglesia se le debe de prestar atención. Mucha atención. Porque el corazón que quiere obedecer a Dios en una área, pero resiste a Dios en esa área específica del favoritismo, está quebrantando todos los mandamientos. Y la iglesia, esto debe de ser algo que nosotros debemos de prestarle atención. El favoritismo es algo serio. Jesús reprendió a los escribas y fariseos que eran cuidadosos en algunas cosas de la religión, pero habían descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús no condenó la obediencia. Jesús no les estaba criticando por ser obedientes. Condenó la obediencia selectiva. Una religión cuidadosa por fuera puede estar desconectada por dentro del corazón de Dios. Por eso el favoritismo es tan peligroso. Puede vestirse de ropa de iglesia, usar lenguaje de iglesia, parecer respetable. Podemos medir aún a cristianos con estándares o con una regla equivocada. Pero cuando la obediencia se convierte en una forma de sentirnos superiores a otros, ahí nos estamos saliendo de la obediencia a Dios, porque estamos haciendo favoritismo. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ni el judío, ni el no judío, ni el colombiano, ni el cubano, ni el venezolano, ni el ecuatoriano, ni el chileno, ni el de República Dominicana, ni el de Guatemala, ni el de El Salvador significan nada, sino la fe que obra por amor. La madurez cristiana no se mide por una imagen espiritual bien construida, sino por una fe que se expresa en amor. Una persona, un cristiano puede tener un lenguaje correcto y aún así tratar con frialdad a su hermano, a su hermana.
Así que Santiago no nos deja que nos escondamos detrás de estas cosas que se miran bien. Él dice no. Favoritismo es una manera de quebrantar toda la ley de Dios. Y solo porque sos maduro en esta área, no significa que tu falta de amor por el prójimo te dé excusa para seguir haciendo lo que estás haciendo. Así que una vez que Santiago nos pone así como en las cuerdas, ahí en el rincón del boxeo, donde uno ya no haya para dónde agarrar, Santiago nos dice, la única esperanza que queda para nosotros, la fe que rechaza el favoritismo, aprende a vivir de la misericordia. Y mire, ¿cuál es la misericordia? Santiago 2, versículo 12 al 13 dice, así que hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. En este punto Santiago voltea la sala completamente, cambia todo de lugar. Hasta ahora tal vez seguimos pensando en otras personas, en otros ejemplos, en otros casos, pero ahora Santiago nos dice, en efecto, deja de mirar alrededor tuyo y recuerda que tú también un día vas a estar delante de Dios. A veces parecemos como el de la película de Matrix, con todas las balas que vienen y que nos están apuntando a nosotros y nosotros, ese es para fulano. Ay, este es para sutano. Ay, que el Señor le hable a fulano. Y así, Pero Santiago dice, no. Tú también vas a estar delante de Dios un día. No te escapas. Y eso lo cambia todo. Nosotros no somos juez por encima de todos. Nosotros también somos pecadores que un día vamos a estar delante del juez. Y por eso Santiago no dice solamente, piensen diferente, cambien su manera, háblenle amablemente a los demás. Él dice, así hablen ustedes y así procedan. Y eso toca nuestras palabras, nuestro tono, nuestra forma de recibir a otros, nuestros juicios, nuestras conversaciones y la manera en que tratamos a las demás personas. Toda la vida debe verse con esa conciencia. Yo también estaré delante de Dios. Eso no significa que no puedo seguir hablando como que si yo estoy arriba de otros. No puedo seguir tratando a las personas como si yo fuera quien define su valor, su madurez o su lugar. Santiago nos baja de la silla del juez y nos pone delante del trono de Dios. Tú también. Cuando una persona recuerda que también vive delante de Dios, su manera de recibir al débil, al nuevo, al difícil, al diferente, al que no es como usted, al que no llena el estándar suyo, al que no llena todas las casillas de su perfección. Ahí es cuando nosotros empezamos a decir, no hombre, mi estándar no es el estándar. El estándar es el de Dios. Yo voy a estar también delante de Dios un día. Y Santiago dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y ahí me confunde a veces Santiago. Dice ley y después dice libertad. Esas dos para mí no van conectadas. Ley y libertad. Para mí ley es restringirme, ponerme en una cárcel. Pero él dice no, es la ley de la libertad. Pero no está hablando de legalismo aquí, ni tampoco de una vida sin obediencia. Está hablando de la voluntad de Dios recibida por personas que han sido liberadas por la gracia de Dios.
Esa no es libertad para vivir para uno mismo, es libertad para obedecer a Dios por amor, porque usted ha recibido misericordia, entonces usted también puede dar misericordia a otros. Cuando usted se acuerda que usted ha sido perdonado, cuando usted se acuerda que usted no era nadie y que fue recibido en la familia de Dios, cuando usted se recuerda el pecador que usted es, y usted mira a otro enfrente de usted que no es tan perfecto como usted quiere que sea, uno dice: Dios me recibió a mí y Él me perdonó y Él me dio la gracia de ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo no voy a tratar a mi prójimo de la misma manera en que Dios me ha tratado a mí? Un corazón frío y sin misericordia no está en un lugar seguro. Una persona puede hablar con palabras muy bonitas, pero si no hay misericordia, Santiago dice, hay razón para que tengas un poquito de miedo, te va a ir mal. Tú vas a estar delante de Dios un día. Y Santiago no nos está diciendo que la misericordia gana la salvación. Sé misericordioso y así Dios te va a aceptar. Porque el Evangelio es clarito. Somos salvos por gracia. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, por su gran misericordia. Y el versículo 8 y 9 dice: por su gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así que Santiago lo que está diciendo es que cuando la gracia entra de verdad en la vida de una persona, la misericordia empieza a aparecer. Es otra vez el ejemplo del termómetro. Cuando una persona ha recibido gracia, el termómetro empieza a subir. Pero si no ha recibido gracia, ese termómetro va a quedarse a cero siempre. No va a subir, por más que quiera. Podemos refinar a una persona que sea non grata. Pero Santiago dice, la gracia de Dios, esa puede subir la temperatura del amor y la misericordia en una persona que no es capaz de mostrar misericordia. Y por eso es que Santiago termina de una manera muy linda en este versículo 13, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso nos da esperanza entonces a todos nosotros. No porque el juicio no vaya a ser real, no porque el pecado no importe, la misericordia triunfa porque para el pueblo de Dios la misericordia ha venido en la persona de Jesucristo. La misericordia triunfa porque Cristo estuvo donde los pecadores deberíamos de estar. La misericordia triunfa porque el juicio que nuestros pecados merecían cayeron sobre Él en la cruz del Calvario. La misericordia triunfa porque aquel que cumplió perfectamente la ley, el que era perfecto, mostró misericordia a todos los imperfectos. Y eso cambia la manera en que nosotros miramos a los demás. Eso nos ayuda a ver a alguien que está necesitado y decir, yo te ayudo. Si no sos igual que yo, no tenemos los mismos estándares, sos quizás desordenado, desorganizado, no hay nada en común entre tú y yo. No sos tan perfecto como yo. Pero la gracia dice, pero yo te ayudo, yo te acepto, yo te recibo. Así que debemos venir claramente nosotros a Cristo. Porque si al final solo decimos, vayan y sean misericordiosos, estoy mandando orgullosos a que intenten ser más orgullosos por ser misericordiosos. Y aquellos que no pueden ser misericordiosos se van a ir desanimados. No, eso no era para mí. Yo no puedo.
Pero el Evangelio nos dice: Jesús amó perfectamente donde hemos fallado nosotros. Él no clasificó a las personas como nosotros lo hacemos. Él recibió al humilde, al cansado, al necesitado, al pecador, al olvidado. Al criminal estaba a la par de Él. A un criminal que estaba a la par de Él. Él le dijo: tú vas a estar hoy conmigo. Qué lindo, ¿eh? Tito 3 dice que nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes y extraviados. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó conforme a su misericordia. Y ahí se acaba la historia. Por su misericordia, nosotros recibimos misericordia y podemos dar misericordia. Y eso mata el favoritismo. Santiago no nos está diciendo muestren misericordia, está diciendo vivan como personas que dependen completamente de la misericordia. Hablen así, actúen así, reciban a otros así. Porque si la misericordia es la única razón por la que nosotros estamos firmes delante de Dios, entonces la misericordia debe darle forma a la manera en que nosotros tratamos a los demás. Y esa es la verdadera manera en que nosotros podemos rechazar el favoritismo. No miramos nunca más a nuestro prójimo desde un pedestal, sino a los pies de la cruz, en donde nosotros también recibimos misericordia. Qué lindo, ¿eh? Así que, así nosotros que estamos comenzando esta pequeña congregación, qué lindo sería que nuestra meta sería construir nuestra hermandad, nuestra familia cristiana basada en la misericordia. Recibir a otros con la misma misericordia en que nosotros hemos sido recibidos. Pongámonos de pie. Vamos a cantar esta linda alabanza que aprendimos hoy. Poderoso. Jesucristo es la verdad, la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en
salvación. Poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado, que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado, que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Cristo tú eres Señor. Cristo tú eres Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y ahora como tu pueblo, redimido por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, queremos orar juntos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar como tus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Solo déjenme darle un par de anuncios. La comida está lista. Ya sabía que eso les iba a alegrar. Y el segundo anuncio es, fíjense que el domingo, dentro de 2 domingos, no podemos tener servicio en español porque resulta que van a estar decorando todo esto para una semana de vacación bíblica para los chicos. Entonces tienen que venir a armar desde la tarde del domingo porque a las 9 de la mañana ya van a empezar a venir cerca de 45 niños para la escuela de vacaciones aquí en la iglesia. Entonces, así bastante de manera muy educada me dijeron, no pueden estar aquí porque van a poner una montaña, van a hacer aquí una cosa diferente. Entonces lo que yo pensé y lo que yo quiero proponerles, mis hermanos y hermanas, es si podemos
ese domingo, en lugar de hacerlo en la tarde, venir en la mañana todos. Y vamos a tener un servicio entonces combinado como lo hacíamos hace muchos años, cuando comenzamos a reunirnos aquí, hace poco, que nos juntábamos en un solo servicio, y lo que vamos a hacer es que ese servicio lo vamos a hacer combinado en español y en inglés para que nos podamos sentir todos como en familia. Así que, ¿quiénes están de acuerdo? Gracias, mis hermanos. Así podemos dejar espacio para que puedan arreglar la iglesia para la escuela de vacaciones. Lo segundo es, hay todavía necesidad de algunos voluntarios que quieran ayudar en la escuela de vacaciones esa semana. Es el 27, en la semana del 27 al 31. Y si ustedes quieren ayudar y colaborar, cuidando niños, ayudando en diferentes necesidades que van a haber con 45 niños, pues ustedes me lo hacen saber y nosotros vamos a buscar la manera de proveerle todo lo que usted necesita para que usted pueda estar esa semana aquí. Eso sería entonces los anuncios que tendríamos, y quizás faltaría solo orar por los alimentos para que podamos disfrutar en armonía, sin favoritismos, la comida que el Señor nos ha preparado para esta hora. Amén. Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos diste de sentarnos a tus pies, de adorarte, de orar, cantar alabanzas, escuchar tu palabra, y ahora también de juntarnos como familia y comer juntos. Bendice los alimentos que tú has provisto para esta hora, y bendice también el momento de armonía y comunidad que nos está regalando. Te damos gracias por tu provisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.